saludo a todos los que nos ven y un saludo también a todos los que nos oyen. Bienvenidos a Día en Directo. Hoy hablamos de universidades, pero de universidades de mayores. Vamos a hablar concretamente de la que hay en Jérica, el aula senior, y una que hay en Quito, en Ecuador. ¿Quiénes son mis invitados? Pues les voy a presentar al doctor Jesús Delgado Peña, que es vicerrector adjunto de Cooperación Internacional de la Universidad de Málaga, lo hemos dicho bien, y don Manuel Méndez Guerrero, que es un consultor y me han dicho que es experto en turismo, y la verdad es que el ratito que estamos hablando fuera de cámaras, así lo he contestado. Tenemos que disculpar a Mr. Velas, que él venía de Francia, pero con motivo de la COVID, pues le ha sido imposible desplazarse hasta esta localidad, pero bueno, seguramente contaremos con él en otra ocasión. Mañana jueves va a tener lugar en Jérica esas charlas, esas ponencias sobre diversos temas relacionados también con la COVID, pues cómo ha afectado el sector turístico y a otros sectores. Yo no sé si empezamos con Manuel, ya que vamos a hablar de turismo. El sector turístico me imagino que está muy afectado por lo que hemos visto, por el tema COVID, incluso hay países que han cerrado fronteras. No sabremos cuál es la solución. Hay lugares pues que lo han notado quizás un poquito menos, por ejemplo aquí en la comarca del Alto Palancia, que hay tanta naturaleza que la gente quiere venir a disfrutar de este buen clima y de esta seguridad, pero me imagino que va a haber un antes y un después de este famoso virus en el sector turístico, ¿no es así? Pues sí, y lo estamos sufriendo de una manera dramática, terrible, porque España, que es puntera en el tema de turismo, con más de 70 millones el año pasado, pues imagínense, ¿no? Toda nuestra gran economía está sujeta pues a este drama terrible, ¿no? Pero España tiene capacidad, yo pienso, para aguantar el tirón e intentar salir adelante, ¿no? Aunque hablamos ya con prudencia los que somos supuestos expertos, porque ahora nos hemos dado cuenta que no podemos predecir absolutamente nada. Hay cosas que se nos escapan del conocimiento. Hablamos mucho de que el turismo tiene que reinventarse. Yo, por ejemplo, en la charla de mañana voy a hablar sobre una posibilidad que existe principalmente para los adultos mayores, que es el acceder a lo que antes usted comentaba, por ejemplo, en el Alto Palancia, ¿no? Es decir, a las zonas naturales. Yo quiero recordar aquí una experiencia formidable que llevan desde el año 1982 en el Japón, que es que las personas, principalmente de las ciudades, puedan desplazarse hacia las zonas naturales, a los bosques, por ejemplo, ¿no? Entonces yo hago hincapié en ese detalle, que lo que tenemos que reorientar es a un nuevo turismo. Como usted bien decía, hay un antes y un después. Está claro que los viajes masificados se han acabado, porque la pandemia no hay una fecha de caducidad, es decir, va a durar muchísimo tiempo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues buscar otras fórmulas. ¿A dónde? Precisamente a estas zonas, donde hay mucha naturaleza y es posible mantener la distancia, ¿no? Pero en las grandes ciudades sí que es verdaderamente un problema, ¿no? Por mi actividad cultural, turística, aunque yo ya estoy jubilado, me reconfirma que esto es lo que tenemos que hacer sí o sí. Pero la pandemia ha cortado radicalmente, y no quiero hablar de los países hermanos, por ejemplo de Ecuador y Perú, en los cuales yo conozco muy bien. Precisamente estoy apoyando a dos asociaciones de adultos mayores, una en el Ecuador, CIDEOS, precisamente, que son punteros en la formación precisamente de los adultos mayores, ¿no? Y ellos van a expresar también su opinión, los ponentes, vía online, y en el Perú, los programas que conozco muy bien en la selva, en la ruta nororiental, en una población de Lamas, Perú. Entonces estos dos países, como otros tantos que van a participar, están buscando fórmulas desesperadamente para ver cómo reorientan el turismo. Pero vuelvo a insistir que ahora mismo yo creo que todos, salvo hay una comunidad autónoma, como todos sabemos, Canarias, que tiene buenas posibilidades porque el índice de infectados es mínimo, ¿no? Con lo cual se va a abrir, por lo visto, con Alemania e Inglaterra, pues la posibilidad de la apertura al turismo. Pero
nos tocan momentos de incertidumbre. Yo creo que eso es lo que podríamos decir. Estamos todos un poco a la vista de las circunstancias, ¿no? Porque no ha sido fácil el control de la pandemia, y los más vulnerables, todos sabemos, son los adultos mayores, por supuesto, los que están enfermitos, ¿no? Porque después hay algo que nos asombra mucho, que hay personas que a pesar de tener una edad avanzada, pues no les afecta el coronavirus, ¿no? Y lo que sí están de acuerdo todos los expertos es que en las zonas rurales, en plena naturaleza, donde hay distanciamiento también social y se respira un aire puro, yo hablo en mi artículo de los fitoncidios, que esta es la experiencia de los japoneses que llevan muchísimos años, ¿no? Que la gente se relaje y que respire ese aire puro, esos fitoncidios, que son esos elementos que están aéreos. ¿Y quiénes lo despiden? Pues los árboles. Entonces, en un proceso natural son lo que se conocen como los antibióticos naturales, ¿no? Que es lo que yo hago a Madrid. Me escapo rápidamente a buenos parques que hay ahí y procuro respirar, o a escaparme pues al Guadarrama, a nuestra sierra cercana, y hacer muchas caminatas, ¿no? Entonces, bueno, pero estamos en ello, ¿no? Buscando alternativas, estudiando experiencias en otros países y viendo si esas personas de adultos mayores que viven en esas zonas realmente tienen mejor calidad de vida. Ya lo tenían, por supuesto, y ahora lo que vamos a hacer, la gente que vivimos en las grandes ciudades, es trasladarnos a estas zonas donde hay más naturaleza. Algo que también estaba muy de moda, incluso antes de que llegara la pandemia, esos baños de árboles, visitar los bosques, abrazar los árboles. Hay localidades que eso es muy frecuente, pues ese amor a la naturaleza, y lo viven muy de cerca, pero la gente de las ciudades que no se lo pueden permitir, pues sí que aprovechan para hacerlo. Lo que me ha quedado claro es que hay un cambio en ese turismo en masa a las grandes y conocidas ciudades, llámese Roma, llámese París, por el turismo a la naturaleza, pero eso depende un poco del proceso de este virus, porque estamos hablando de lo que está sucediendo al momento. En este momento el virus es muy potente en todo el mundo, pero voy a adelantar una cosa: la semana que viene programa con una eminencia en las vacunas sobre el virus. Ya está la vacuna. La buena noticia es, ya está la vacuna. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque es lo que pensamos ahora, pero si de repente sacan una vacuna y esto se soluciona en meses, ¿volvería de nuevo ese turismo? ¿O la gente tomaría conciencia de que no, de que hemos cambiado? Yo no creo. Volveríamos a las andadas. ¿Sí? Disculpen que sea tan radical, pero ya uno conoce muchísimo, son tantos años viendo el comportamiento del ser humano, y si no, lo vemos en los restaurantes. Yo, que me recorro mucho la geografía, veo que los restaurantes están llenos, a pesar de que se advierte, ¿no? Y jóvenes y mayores, porque no hay que acusar aquí a nadie. Pero yo creo que volveríamos a las andadas. Fíjese usted, el ser humano es capaz de tropezar, y eso los dichos populares lo dicen, más de una vez, ¿no? Entonces, claro, nosotros estamos viendo este problema, pero en otras partes del mundo lo que quieren es mejorar, por ejemplo, la alimentación, que todos sabemos que en nuestros países hermanos hay un gran déficit sanitario, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de Ecuador, Perú. Imagínense, ahí tienen otros problemas más graves que pensar en si salen de viaje o no. Entonces, todo lo que estamos discutiendo aquí es bajo nuestra visión. Queremos ir a la naturaleza, mucho lo hemos hecho, pero marcando distancias. Pero yo creo que si sale una vacuna, no lo digo yo, sino muchos expertos, saben que volveríamos otra vez a las andadas. Aunque lo que sí podemos hacer, y este es el caso de los adultos mayores, es a partir de ahora, eso sí, llevar una vida sana. Todos lo sabemos, estamos luchando por una alimentación más equilibrada, ejercicio, y hacer esos baños que usted también comenta y que en Japón llevan muchísimos años, unos baños de fitoncidios. ¿Ve? Por eso Japón cuenta con las ciudades con más centenarios que hay en el mundo. Sí. Por la calidad de vida, se les han preguntado a ellos cómo se llega a los 100 con esa buena calidad de vida, y siempre dicen que la alimentación, sobre todo mucho contacto social unos con otros, eso que hacíamos antes de salir a la calle, hablar con los vecinos, sí, ¿verdad? Y sobre todo, y no estresarse, es muy importante. Por eso también los paseos a los bosques
tiene también ese cometido, que uno, el estrés que tiene en las grandes ciudades, uno se relaje. Y algo que tenemos que aprender también de nuestros mayores es esa comida sana, esa comida como ellos han, claro, sí, exactamente, como han cocinado siempre, con paciencia, con sí, todo el amor que le han echado. Sí. Si necesitaba horas de preparación, era horas de preparación, ahora comemos muy rápido y muy mal quizás. Sí, ayer yo, y quiero hacer mención a la exalcaldesa de Jérica, que tuvo la gentileza de invitarnos a un plato de lentejas riquísimo. Oigan, me recordaba pues a los abuelos. Y ese es el tipo de alimentación que deberíamos hacer, porque está muy equilibrado, ¿no? Con chorizo, con un toque de jamón, en fin. Esos platos que usted dice, tendríamos que volver a ese tipo de vida, de la naturaleza, una buena alimentación y menos estrés, porque los que vivimos en las grandes ciudades está que nos come el estrés. Si la vida es tan fácil, la complicamos nosotros, pero realmente es fácil. Luego seguiremos hablando con don Manuel. Vamos a pasar a hablar con Jesús sobre patrimonio y nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías, Jesús, que de esto hemos aprendido mucho también, gracias, entre comillas, a esta pandemia. Eso relacionarnos vía Zoom, esas conferencias para tener a la gente más cerca uno de otros, se ha abierto como un amplio terreno en tecnologías y también para nuestros mayores que han tenido que aprender desde el confinamiento, desde casa, a manejar el móvil para hablar con sus familiares. Sí, yo creo que eso ha sido, la pandemia de luego es terrible y tiene consecuencias pues, muy negativas. Pero bueno, hay que seguir adelante, hay que ver un poco lo bueno dentro de lo malo y yo creo que eso es una de las grandes ventajas que se está viviendo en esta situación pues tan difícil, que es un poco habernos obligado a la sociedad en general y a algunos segmentos poblacionales en particular, como pueden ser las personas mayores, a utilizar las nuevas tecnologías de una forma habitual, de una forma normal, a descubrir pues sus ventajas y sí que esa es una ventaja. Hemos roto un poco el límite de lo físico y ese límite pues se ha visto ampliado por lo digital. Y ellos han tenido bastante facilidad a la hora, nos sorprende la gente más mayor, que hay algunos de ellos, hablo de mayores, de gente que a lo mejor no se ha permitido ni de ir a los colegios, la facilidad que tienen cuando le explicas cómo funciona ese móvil y lo que tienen que hacer para adaptarse, se adaptan rapidísimamente. Sí, depende de la persona, pero sí que yo creo que cuando una persona ve la ventaja, sobre todo que la ventaja es yo lo sé también por mi experiencia, he sido 4 años director del aula de mayores de la Universidad de Málaga y he tenido mucho contacto con ellos. Una de lo que ellos buscan fundamentalmente es la socialización, es el contacto. Para ellos el contacto, igual que hemos hablado de los bosques, de los árboles, es verdad, da la vida. También salir de tu círculo y encontrar a tu igual y relacionarte con él y aprender con él, eso también a ellos les da la vida, ¿no? Entonces, de esta forma también han encontrado por medio de lo que son los medios digitales, las nuevas tecnologías de la información, de la comunicación, pues un canal magnífico pues para salir de su casa, sobre todo cuando estaban obligados a estar dentro de ella, confinados, y a estar en contacto con sus seres queridos, con sus amigos, con sus familiares, y eso para ellos yo creo que ha sido el acicate fundamental pues para adentrarse y aventurarse en este mundo, ¿no? Yo, pues una anécdota simplemente, yo lo he visto, por ejemplo, a mi suegra, ¿no? Porque justamente vivimos pared con pared y claro, pues nos visitábamos y tal pues durante el confinamiento, y esos 3 meses, vamos a decir, 3 meses largos que ha estado confinado, he visto una evolución en ella. Pero una evolución en ella que al principio del confinamiento ella medio manejaba WhatsApp y poco más, pero es que al final del confinamiento manejaba un Smart TV, podía cambiar los canales, es decir, programar la televisión para grabar cosas, entrar en estas plataformas para ver su serie preferida, adelantarla, atrasarla, incluso tiene una Alexa, uno de estos dispositivos de Amazon, habla con ella, le pide música y es muy curioso, ¿no? Yo, como vivimos pared con pared, yo muchas veces pues le escuchaba, porque claro, mujer también habla fuerte, pues Alexa, ponme a ella le encanta Magán, de música moderna, yo ni lo conozco, yo sé que es de estos de en plan discoteca, pero ella, ponme a Magán, y ahí que se escucha, pues, volumen 5, y es una anécdota, pues de una forma positiva de haberse enfrentado al confinamiento con ese espíritu de aprender, y de aprender sobre todo pues para socializarse y para estar conectada a la sociedad del siglo XXI. Su ponencia mañana trata sobre las nuevas tecnologías, sobre patrimonio también.
Sí, exactamente. Sí, porque desde la universidad también llevamos trabajando bastantes proyectos europeos, siempre o casi siempre en el ámbito de las personas mayores, pero de diferentes ópticas. Y últimamente también estamos trabajando el tema de lo que es el patrimonio, lo que es educación de adultos y en especial de personas mayores. También estamos ahora haciendo un trabajo también que es muy interesante de creación de recursos digitales de enseñanza para fomentar en las personas maduras y mayores lo que son el emprendimiento social, el ánimo de incluso cuando una persona se jubila crear una empresa de economía social. Y es un tema bastante interesante. Nuestro compañero, por ejemplo, podría, si quisiera, pues, abrir una empresa de economía social en el ámbito de la cooperación o de la cultura, que es un experto en eso, ¿no? Y bueno, llevamos trabajando también en esa línea pues bastantes años y con bastantes proyectos. Este que es de emprendimiento social de personas mayores, que está apoyado por Erasmus Plus, el programa europeo Erasmus Plus, pero también otros sobre el tema de fomento de lo que es el patrimonio, creación de museos digitales, de itinerarios digitales. Incluso hemos creado en otro proyecto que terminó hace poco, el proyecto de Ciber, es un videojuego de orientación por ciudades europeas en el cual pues tienen que buscar monumentos y encontrar información sobre monumentos. Bueno, ahí desde luego un campo pues que no nos aburrimos y que nos gusta trabajar en ello, porque además tiene una aplicación social importante que creo que es pues el fin último de la universidad, ¿no? Que lo que estudia, que lo que aprende, que pues llegue a la sociedad. ¿Y qué es lo que buscan nuestros mayores cuando deciden inscribirse, apuntarse a una universidad? Yo lo tengo claro. Lo primero es socializarse y después, hombre, por supuesto también aprender, mantenerse activo. En los programas universitarios para mayores hay asignaturas muy atractivas de todo tipo, de todas las materias, y bueno, muchas personas, muchos de ellos están todavía en la vida laboral, pero muchos de ellos ya se han jubilado y pues desean pues aprender de cosas que nunca a lo mejor habían tenido tiempo de aprender. Tenemos alumnos pues muy variados, desde a lo mejor personas que apenas pudieron acabar la escuela en su día hasta catedráticos de universidad jubilados. Entonces, en todo ese abanico tan grande, pues les ofrecemos pues todo tipo de actividades, incluso de aventuras formativas, pues para que cada uno pues elija su itinerario. Y tenemos por lo mejor un catedrático de instituto de inglés, pero que ahora pues está haciendo cosas de química. O tenemos a lo mejor una maestra que era de primaria y ahora pues está haciendo pues cosas de económica. Desde luego es un programa muy variado, intenta ser variado, ¿no? Lo que pasa es que, como ha hablado el compañero del tema del turismo, también en educación es una parte negativa, sobre todo para los mayores, pues claro, se han tenido que limitar los programas porque, bueno, yo sé que en muchos programas universitarios para mayores, sobre todo en las ciudades grandes, porque una ciudad mediana como puede ser, o pequeña como puede ser Jerica, es diferente, pero en una ciudad muy grande que hay más peligro de contacto social, de aglomeración, pues casi todos los programas han optado por el tema online, y eso sí que se ha visto, podemos decir, un poco en descenso, lo que es el número de matrículas este año con respecto a años anteriores. Pero vamos, no obstante, yo me ha sorprendido porque hay bastantes personas interesadas en continuar lo que es la docencia en el aula de mayores, universidades para mayores de forma online. Y yo creo que ha sido también por lo que decíamos al principio, porque muchos de ellos se han aventurado a meterse en el mundo digital, pues sobre todo en el tiempo de confinamiento. Manuel, el ser humano necesita relacionarse. Ese es el problema que estamos teniendo, que es que nos tenemos que relacionar, y por mucho que estén todas las medidas tecnológicas a nuestro alcance, ordenadores, y nos podemos hablar vía teléfono y cada vez es mucho más fácil, pero ese contacto, aunque no nos dejen acercarnos, ese tú a tú, lo necesitamos. Por eso salimos más de la cuenta a la calle, por eso el virus está por aquí pendiente. Y algo un tanto curioso también, hablando de turismo, es que hoy justamente estaban diciendo las ciudades más limpias, y yo he pensado, las más turísticas, las Islas Baleares, las Canarias y la Comunidad Valenciana. Es algo un tanto curioso. Hablando de turismo, ¿se ve que el virus no le gusta viajar? Bueno, es que hay temas que, vuelvo a insistir, para los que tenemos ya muchos años,
y hemos visto en España, por ejemplo, todo el proceso evolutivo del desarrollo del turismo, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos años daba unos cursos, pero ya hablo de 30 años, en Cuenca, en las poblaciones de Cuenca. Yo recuerdo que la población local estaba indignada por la llegada de los turistas. Es curioso, porque el café que ellos tomaban en pesetas, poquito, se habían dado cuenta que a medida que llegaban los turistas subía al doble, ¿no? Y después la tranquilidad y la paz que ellos tenían, porque vivían, no hay duda, ahora con la perspectiva del tiempo nos damos cuenta, vivían en un entorno extraordinariamente hermoso. Eso se acabó, como todos sabemos, ¿no? Y, por ejemplo, Barcelona, que me ha tocado visitarla hace poco, Dios, Barcelona se puede pasear. Y Tenerife, que hace poco he presentado uno de mis últimos libros con un gran amigo también ahí mayor, Isidro Sánchez, en Tenerife. Oiga, es que no hay turistas, poquitos. Entonces, tomar las guaguas antes era un problema, ¿no? Porque había mucha gente, ¿no? Las ciudades se habían alterado, ahora se respira paz. Entonces quiere decir que hay partes positivas y negativas, ¿no? Pero como usted bien ha dicho, y el profesor, somos muy sociables, necesitamos hablar, intercambiar una sonrisa, hablar de lo que sea, pero necesitamos estar en grupo, en manadas, en el mejor de los sentidos, ¿no? Por eso antes decía yo que dudo mucho que apenas pase, es decir, vamos a tener esa buena noticia que usted aquí ha mencionado, tenemos la vacuna, descuide, van a empezar los viajes masificados. Ahora, es nuestra obligación para los que trabajamos con adultos mayores indicarles, estamos trabajando en ello, ¿no? Y la tecnología, lo que sí puede ayudarnos mucho, muchísimo, es en la perspectiva de vida que tenemos, el cambio que va a ser radical. No hay duda que ese antes y después va a favorecer positivamente, yo creo, a la humanidad. Por lo menos nos hemos dado cuenta que esta pandemia tenemos que tener mucho cuidado. Siempre que hablábamos de la pandemia, y sobre todo cuando estábamos en el confinamiento, se oía mucho que la gente decía, de aquí vamos a salir mejor. Y luego te das cuenta de que no, que la gente quizás ha sacado muchos odios, muchas rabias internas. Yo no sé si esto ha sucedido también con la gente mayor, si es un tema que se ha hablado o se va a hablar en la Universidad de Mayores, porque la gente mayor es más comprensible. ¿Por qué? Pues porque ellos ya han pasado muchas penurias, ellos han pasado guerras, han pasado tantas calamidades que nosotros no, que saben valorar más las situaciones y adaptarse mejor. Bueno, yo ya puedo hablar desde una perspectiva, con 69 años, ya puedo hablar como mayor, ¿no? Y claro, mi opinión es muy diferente pues, de la gente joven o, en fin, o madura. No hay duda, hay un cambio, un salto generacional y posiblemente nosotros podamos valorar esta situación y aprovechar para hacer unos cambios radicales en nuestra vida, ¿no? Pero no todo el mundo piensa igual. Y sí también hacer hincapié aquí que entre las grandes ciudades y las zonas rurales hay una gran distancia. Son mundos diferentes, totalmente opuestos, yo diría. Claro, por eso uno disfruta cuando viene a Segorbe o a Jérica, yo disfruto mucho. Vamos, me parece mentira, digo, pero este entorno maravilloso, esta naturaleza, ¿no? Pero claro, yo también pregunto, ¿y los jóvenes se quedarían en esta zona? Ya sabemos que los jóvenes quieren ver mundo, quieren viajar, quieren... ¿Dónde están las universidades? En las zonas rurales no están, están en las grandes ciudades. Un problema en general en todo el mundo. Yo hablaba de la experiencia que hemos tenido con el grupo que viajamos a China y ahí nos hemos dado cuenta que ellos tienen también el mismo problema grave, ¿no? Todos los jóvenes se marchan a las grandes ciudades y después todos añoran la naturaleza. Entonces, yo creo que esta pandemia sí nos está enseñando muchas cosas y, bueno, es nuestra responsabilidad entre todos, como dice el profesor, envidio que esté en la universidad precisamente dando esas clases, ese contacto directo con el mayor, ¿no? A mí me toca más el trabajo pues entre países, conocer qué piensan los mayores en China, en Perú, en Ecuador, pero claro, son realidades distintas, ¿no? Entonces a veces chocamos en análisis y en apreciaciones. Por eso este congreso internacional va a ser muy positivo, porque vamos a dar voz a los expertos ecuatorianos, al de Perú,
una chica joven, a ver qué es lo que ellos hacen, ¿no? Y después que conozcan la labor como están haciendo en la Universidad de Málaga, pues, y que logren entre ellos hacer algún proyecto de cooperación, porque es importante, ¿no? Son realidades distintas, pensamientos distintos, y lo que nosotros ahora podamos hablar aquí de nuestra visión no tiene nada que ver con las realidades de ellos. Seguramente siempre habrá un punto de unión, un punto de conexión entre todos y que se puede llegar a grandes proyectos de cooperación. Jesús es malagueño, como hemos dicho, está en la Universidad de Málaga. Antes hablábamos sobre los baños de bosques y los baños de mar. Qué maravilla esa Málaga con ese sol, con esa luz. Y por eso la gente de Málaga tiene un arte especial, que digo yo, a mí me encanta hablar, porque tiene una facilidad para hacer comparaciones divertidísimas de cualquier cosa que estés hablando. Ellos enseguida te hacen la comparación y no puedes evitar reírte. Algo muy sano, la risa, y que sobre todo la gente mayor se da cuenta de esto, de que a pesar de todo lo que está pasando, ellos están ahí, son activos, son optimistas, la gran mayoría, y yo no sé si es porque tienen detrás a los familiares, a los hijos, a los nietos, y que lo ven todo más negros y son los que van tirando del carro. Te lo comentan en las universidades que ante todo esa sonrisa que no falte, que vamos a salir de esta, y cómo apoyan a la familia también. Claro, sí. Tú hace un ratito has dicho una cosa muy importante, y es que así, es que ellos han pasado por muchas cosas que los que son más jóvenes no hemos pasado. Ellos han pasado por una guerra terrible, que fue la guerra civil. Mi padre mismo pues sufrió una de las grandes epidemias que hubo en Málaga del tifus. Estoy hablando más o menos de los años 50, en el cual murió 1 de cada 3 malagueños y malagueñas, en los años 50 en Málaga. Quiero decir, la epidemia no es una cosa que ha salido de repente, ¿no? No, la epidemia es una cosa que es cíclica, igual que son las inundaciones, sobre todo en la zona de Levante, cíclicas. Entonces tenemos que adaptarnos a ese problema, a ese fenómeno que ocurre con cierta frecuencia. Pues para los mayores, desde luego, pues esa experiencia yo creo que les da un saber estar frente a muchos temas que a los que somos más jóvenes a veces pues nos desbordan o nos preocupan incluso demasiado, ¿no? También hemos estado hablando de las grandes ciudades, de estar todo el día corriendo de un lado para otro, de las aglomeraciones. Yo creo que, y también ha salido aquí en varias ocasiones el tema, tenemos que volver un poco o mucho a la naturaleza en ese sentido, ¿no? Y también tenemos que volver a hablar con los mayores, a escucharles, porque, bueno, yo tampoco soy un niño, yo ya voy pues, cogiendo años y tal, y sí te das cuenta de que una cosa que tiene la vida, lo malo que te desgasta, y físicamente, psíquicamente a veces, pero ¿qué es lo bueno? Que te da, por así decir, una experiencia, un saber estar, que te tomas las cosas con una perspectiva diferente. Entonces es muy bueno que a esas personas que van por delante nuestra en esta evolución de la vida, pues que nos sentemos y que les escuchemos, ¿no? Sobre todo porque desgraciadamente muchas veces pasa el tiempo o vienen calamidades como esta y en un momento dado pues puede ser demasiado tarde para encontrarnos con ellas, ¿no? Entonces, por supuesto, yo animo a los que nos están escuchando y viendo a que se acerquen a esa persona mayor, a ese familiar, a ese abuelo, a esa madre, incluso a lo mejor a ese vecino, a esa vecina de enfrente, que a lo mejor simplemente alguna vez le ha ayudado con el carro, le dice buenos días, pues a mejorar un poco como sociedad, porque todos somos uno y calamidades de este calibre tenemos que intentar pues vencerla de forma conjunta, y los mayores pues tienen mucho que decir. Ya hay que recordar en la crisis del 2008 y los años sucesivos, como muchas familias vivieron, vamos a decir, pues gracias a las pensiones de los mayores, de sus mayores, que generosamente pues lo compartía con la familia, porque había varias personas quizá del núcleo familiar sin trabajo, ¿no? Es curioso, yo lo estaba pensando, porque hay que también tener cuidado, es decir, hay que escucharle,
cuando puedas, pues hay que favorecerse de su ayuda, pero no hay que tampoco ser demasiado exigentes con ellos. Me refiero, yo he tenido alumnas, digo, pues son mujeres que vienen a clase agobiadas porque, es que tengo que hacer la compra, tengo que recoger a mi nieto del judo, después tengo que llevar a mi nieta al piano, después tengo que ayudar a mi tal a limpiar. Bueno, ya hay personas, ya sobre todo de 70, 80 años, que ya han trabajado bastante. Tienen mucho que hacer, pero que sea de una forma voluntaria, que no se exige, porque muchas veces, porque no recojas a tu nieto al colegio, pues ya eres una mala abuela, o porque no prepares, lo puedes hacer con gusto, pero no como una obligación. Entonces, en ese sentido sí que creo que tenemos que ayudarles ahora. Y decía que es algo paradójico, que justamente esta pandemia, o esta enfermedad hace que por ser prudentes no nos juntemos tanto o no le pidamos ayuda a que cuiden de nuestros hijos, porque además los menores son los que a lo mejor pueden ser más asintomáticos y transmitir igual que otros, ¿no? Yo creo que esta pandemia ha puesto muchas cosas en su sitio y más que va a poner. Tengo el temor, también pues Manuel lo ha dicho, dice, ¿qué opinas cuando vuelva a la normalidad tal? Pues vamos a viajar como descosidos. Yo creo que igual que iremos a los bares igual, como si no hubiera un mañana, y igual que haremos otras cosas como, y además yo creo que se nos olvidará pronto, porque yo creo que el ser humano está hecho de tal forma que las cosas malas las olvida, porque es algo creo que psicológico, porque si no, si nada más recordar lo malo, yo creo que llegaría un momento en que te morirías de pena, ¿no? Entonces, que queda ahí vamos a decir, un remanso para la reflexión, y que lo que hemos aprendido pues que se quede ahí pues para mejorar, ¿no? Y creo que eso sí que es una cosa fundamental, poner a las personas mayores en su lugar como unas personas con experiencia que te pueden ayudar, vamos a decir siempre desde una voluntariedad y de un saber y un saber estar y de saber apreciarlos, ¿no? Porque bueno, en un momento dado pueden dejar de estar aquí. Así es, estamos programados para olvidar, pero también para recordar. Pues me pasaría horas y horas oyéndolos, pero mañana van a tener la gran oportunidad de oírlos, no solamente a ellos dos, sino a todos los demás ponentes que vais a participar en esa Universidad de Mayores, tanto esa Universidad de Gérica junto a la Universidad de Quito, como alguna más que seguramente se irán uniendo a lo largo de varios proyectos que seguro que tienen en mente. Es un placer haber compartido este ratito con los dos, auténticas eminencias en lo suyo, y que envidio muchísimo a la gente que mañana va vía Zoom, ¿no? Va a estar oyéndoos, porque seguramente van a aprender mucho, van a aprender todos de todos, porque al final todo el mundo aprende de todos, todo el mundo aporta algo, alguna novedad, alguna curiosidad, algo que desconocíamos. Y eso es muy importante. Una persona, yo estoy convencida de que tiene más calidad de vida, hablando de la calidad de vida, si es curiosa. Y estas universidades para los mayores es muy bueno, porque despierta en ellos esa curiosidad también y esas ganas de saber, de seguir aprendiendo siempre, sin importar la edad que uno tiene. De verdad, muchas gracias a los dos por estar aquí. Suerte mañana, que no les hace falta, y que sea un gran éxito. Gracias a vosotros. You may change words.